La referencia. Vamos a recibir a nuestra amiga del programa, orientadora también en cuanto a todos los temas de discapacidad. Asesora Advitan y sobre todo honorífica del programa, gracias a Dios. Recibimos a nuestra amiga Esperanza Benítez. Buenos días, Esperanza. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Esperanza. Yo estoy muy feliz de verte aquí de nuevo. Gracias, Yo igualmente, también. y yo contentísima de estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Tú sabes alguien que me dijo una vez en un supermercado, cuando hacíamos más constante el segmento de Esperanza, que le llamaba la atención de la forma tan normal y hasta con cierta alegría que hablamos del tema? Que nunca le hablábamos como con esa tristeza constante y con esa como ese derrotismo constante que a veces hablan ese tipo de temas. Y yo le decía, es que lo que queremos es normalizar el tema, que se converse y que no sea siempre tan trágico. Eso es lo que yo Sí, entiendo. exactamente. Hay altas y bajas, pero... Claro. hay ¿De que qué vamos a llevar hablar en hoy, por ejemplo? Hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos días se ha puesto nuevamente en el tapete, que es sobre el cumplimiento de la ley de autismo. Cuéntanos de eso. Ustedes saben que la ley de autismo se aprobó en el año 2023, en julio. De verdad no sé cómo se promulgó, porque en ese momento, el mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo expresó preocupaciones en cuanto a la redundancia, a que pudiera entrar en conflicto con la ley 513 y bueno, hizo una serie de observaciones. Yo no estuve nunca de acuerdo con la ley y así lo expresé en las vistas públicas. En el año pasado, en julio, se emite el decreto con el reglamento de aplicación, que también tiene debilidades, dicho por el coordinador de la mesa de autismo. Debilidades en cuanto a que carece como de detalles de implementación de objetivos y de gestión de recursos, incluyendo el presupuesto. Okay. O sea, viendo todo ese escenario previo, yo digo, ¿cómo podemos pretender, primero, que en el 2024 se pudiera poner en vigor la ley si no había una partida presupuestaria para eso? Eso es lo primero. Si tiene esas debilidades ya señaladas de hace tanto tiempo y nadie se ha ocupado de ir trabajando para mejorar esas debilidades, ¿qué nos garantiza a nosotros que la puesta en vigor de esa ley va a cumplir a responder las necesidades de esta población con discapacidad? Exacto. Porque el autismo es una discapacidad, aunque muchos no lo quieran aceptar. Y debemos de ir como quitando el estigma de la palabra discapacidad. Una persona con discapacidad no es sinónimo de una persona discapacitada. Exacto. O sea, tenemos que estar claros en eso. Algunos alegan con el tema de la ley que estamos parados en temas de servicio, por ejemplo, servicios de salud, porque la ley no ha entrado en práctica. Vigencia. Exacto. Otros dicen que porque en la República Dominicana no tiene estadísticas de casos de autismo, eso dificulta el tema de servicios de salud. Y eso no necesariamente es así. Porque el marco legal hace tiempo que lo tenemos. Tenemos la Constitución, tenemos la Ley 513 y tenemos también la Ley 8701 que crea el Sistema Nacional de la Seguridad Social. Y para poner de ejemplo el caso salud, que es un tema muy neurálgico porque los costos son elevadísimos. Eso incluye diagnóstico, medicamentos, terapias y es algo constante de por vida. Aquí, ¿qué hace falta aquí? Bien puede el Consejo Nacional de la Seguridad Social ajustar el catálogo, revisarlo. De hecho, ya cuando se aprobó el reglamento, la CISALRIC convocó una serie de reuniones con las diferentes organizaciones y colegios médicos, con todos los que trabajan con el sector autismo. Y se presentó un documento que ya está hace creo que más de 8 meses en poder de las autoridades de salud para revisar el perfil de servicios. ¿Qué significa eso? Cuando se revisa el perfil de servicios, eso da paso a que el catálogo se revise y se modifique y se incluyan las coberturas que deben ser incluidas, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿dónde está ese documento? ¿Qué han hecho con él? Yo digo, y siempre he afirmado, que aquí el tema no era de falta de legislación. Sí, es de falta de voluntad, de decisión y de acción. Claro. Y hasta que no llegue un doliente, y digo un doliente, una persona que tenga
alguien en su familia con discapacidad, alguien cercano, no va a cambiar el asunto porque las cosas se van como engavetando. No es posible que ese perfil de servicios donde todos los colegios de profesionales participaron hace tantos meses esté en poder de las autoridades de salud y todavía no tengamos cobertura. No puede ser. Yo tengo una duda. Usted dice que no sabe cómo la promulgaron, Ajá. la ley. Y quiero saber, Boli, tú que tienes quizás más experiencia en ese tema político, cuando se hace una ley, cuando la promulgan, aunque tenga déficit, aunque tenga dificultades esa ley, ¿es más fácil arreglarla después de promulgada? No. No. Lo que No, pasa, después de ¿sabe qué promulgada pasa? no. Es No. cuando Antes. cuando se entra a A comisiones. comisiones, ahí es que se arregla. O el presidente, el Poder Ejecutivo, pudo vetarla, pasear, Observarla. observarla, pasear, o sea, hacer observaciones y devolverla al Congreso con las observaciones pertinentes. Pero ¿qué pasa? En mi opinión, nadie quiso asumir el costo político que eso implicaba. Sí, Pero es porque que el podía costo manejarse- político yo entiendo que es más beneficioso que perjudicial. Depende. ¿Tú sabes por qué? Porque había mucho revuelo en esos días. Incluso yo recuerdo que a Betty, que era quien presidía la comisión bicameral que estaba revisando la ley, ella incluso, yo lo vi en redes, alguien dijo, en caso de que Betty tenemos información de que ella quiere objetar algunas cosas de la ley, no le vamos a aparecer allá con una trulla y que no sé cuánto. O sea, es como una lucha de intereses. Lo que pasa es que yo entiendo que es más beneficioso porque al ser una clase desposeída, al ser una clase que no está siendo atendida, si la atienden correctamente, es un mejor. beneficio político. Entonces yo no entiendo por qué se ha tardado tanto una atención adecuada a todo el sector de discapacidad. ¿No? Y cuando menciono discapacidad, Todos. a todos. Aunque tal como dijiste, el autismo no es una discapacidad, pero Es sí. una discapacidad. Bueno, sí, exacto. Es una discapacidad. Entonces es que por qué si tenemos tantas madres, tantos cuidadores, tantas familias, si se atiende correctamente, podría ser un gran beneficio político. sí, pero en ese momento había mucha presión. Gente de la sociedad, y lo sé porque incluso yo hice como un sondeo en mis redes entre familias, que yo le preguntaba, ¿ustedes conocen qué establece la ley 513 de discapacidad? No. ¿Y saben qué establece la pieza que se está proponiendo sobre autismo? Tampoco. ¿Pero están de acuerdo con la ley de autismo? Sí. O sea, estaban de acuerdo con la ley de autismo, pero no sabían ni de la Ya 513, entiendo. ni conocían la pieza. Es como que defienden la ley, pero como tenía error, nadie asumió el decir, no, esa ley no va No puede porque tiene ir. error. Entonces, prefirieron decir sí va para ganarse hicimos una ley Ok, de pero autismo. la pregunta del millón es, cuando hacen una ley, cuando van a plantear algo a la Cámara, van a subir algo, ¿cómo segmentan? O sea, ¿qué voces se escuchan para Todas. poder? Todas. Todas. Entonces, pero hay un segmento de la población que no fue escuchada, según lo que nos dice Esperanza. Y Entonces, varios que ¿cómo par- se puede corregir después de aprobada? Yo creo que Hay ya que, aquí, hay que por ejemplo, introducir hay que- una modificación. O ver, por adendum. ejemplo, en el mismo procedimiento, en el reglamento de aplicación, que a nivel procedimental se puede mejorar. Ok. Y ver también, por ejemplo, en el tema de salud, que es un punto, vuelvo y digo, neurálgico para las familias, porque, señora, las terapias cuestan, las Eso es más terrible. económicas en fundaciones, te cuestan entre 800 y 1.200 pesos. En fundaciones. Oye, Ay, A mi nivel Dios. privado estamos hablando de 2.000 Y por 3.500. ejemplo, Wow. y hasta 5.000. Por ejemplo, ahora mismo Luis está en un ciclo de terapias que cuesta 5.000 pesos cada sesión y él va 3 veces a la semana. Te creo. Y Entonces- estamos hablando que el tiempo para este tipo de condición es importante. O sea, mientras más terapias, más tiempo se le dedique, mejoría. Entonces, Finalmente, Esperanza, ¿qué tú esperas que suceda? ¿Qué yo espero? Ya hago un llamado al presidente del Consejo del CONADIS, al señor Benimez, en quien yo confío. Una estrella. ¿Te has Confío juntado con él? Todavía. Bueno, pero pues confío mucho en déjame, él. permíteme a mí entonces hacerte esa gestión. He interactuado por él por Instagram. No, y eso. una superestrella. ¿Qué Muy yo buen espero? muchacho. A que él, por ejemplo, rescate con las autoridades de salud ese documento, ese perfil, esa revisión del perfil de servicios, que además gestione ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que verifiquen, que revisen los procesos para que los profesionales independientes adquieran el código de prestador de servicios de salud. ¿Qué es eso? Para que una aseguradora, una ARS, acepte coberturas, el profesional debe tener
un código de prestador de servicios de salud. Y la realidad es que a los profesionales independientes se la están poniendo en China, literalmente. Entonces, el servicio no puede seguir centralizado. Mientras más opciones las familias tengan y a nivel nacional, pues es mejor para las familias. Alguien, por favor, que me mande el teléfono de Benimex, que a mí se me reseteó el celular y no lo tengo. Pero yo sé que yo te consigo esa. Vamos a ir juntos. Perfecto. Y después vamos a visitar a 2 o 3 amigos. Vamos a ver qué podemos hacer lo más pronto posible. Entiendo que el beneficio, si es de política que estamos hablando, el beneficio político de darle una atención debida a este sector se gana más que como está ahora. Se gana mucho Ahí más. te lo pasé. Ahora viene el único bloque al que nos interesa meterle. En breve regresa El Mañanero.